Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sesión 3 de la clase de hábitos alimentarios nacionales e internacionales. El día de hoy vamos a hablar sobre hábitos alimentarios regionales de Durango. Durante la sesión vamos a hablar sobre los hábitos de tepehuanes, huicholes, mexicaneros, tarahumaras y menonitas. Primero vamos a hablar de la región El Gran Nayar. Es una región cultural donde los grupos étnicos que la habitan comparten ciertas características pues culturales y de geografía y también de desarrollo económico. En esta región abarca los estados de Durango, Nayarit, Zacatecas y Jalisco, y habitan los coras, huicholes, tepehuanes y mexicaneros. En esta ocasión no vamos a hablar sobre los coras porque principalmente habitan en el estado de Nayarit y de Jalisco, pero nos vamos a ocupar de los demás. Bueno, el Gran Nayar sí cuenta con árboles frutales, cuenta con plátano, ciruelo, arrayanes, que también se les conoce como guayabillas, por toda la cantidad de semillas que tienen. Sin embargo, el sabor es distinto y la forma es más parecida como a una changunga. En los animales que tienen, pues la fauna de la región en general tienen venado, que es sagrado para todas las culturas que lo habitan, tigrillo, puma, armadillo, jabalí, guajolote silvestre, que incluso hay una temporada de caza nacional de guajolote silvestre. Más hacia la costa, principalmente en el estado de Nayarit, hay urracas, pericos y guacamayas. Y bueno, también hay reptiles de todo tipo, como ya sabemos, el estado de Durango es conocido por los alacranes, que son otros animales. Y entre los reptiles tienen la víbora chirrionera, coralillos, cascabeles. También, como hay una parte de la región que está cerca a ríos, tienen tortugas, tienen acamayas, que son estos como eh, ¿cómo se llama? Camarones de río, digamos, y el bagre también es algo que se consume de manera regular en esta región. Bueno, primero vamos a hablar sobre los tepehuanes. Se les conoce como tepehuanes del sur para diferenciarlos de los que habitan en el estado de Chihuahua. Entonces, a los que habitan en Durango se les conoce como tepehuanes del sur. El nombre de tepehuanes viene de el origen náhuatl. Bueno, también otra característica común en esta región es que las lenguas que hablan en esta región tienen su origen en el yuto azteca o yuto náhuatl. Y bueno, los vocablos son tepetl y huan. Tepetl significa cerro y huan posesión, entonces se autodenominan los dueños de los cerros. Tienen una población de aproximadamente 30,000 habitantes y bueno, se autodenominan Odam, que quiere decir los que habitan. Y bueno, tienen dos variantes de la lengua por la extensión tan grande que ocupan, que son el tepehuano oriental y occidental. Sin embargo, pues tienen varias similitudes, y en esta región, como les decía, son grupos étnicos que, como vamos a ver más adelante, tienen cierta migración, y además para el comercio y la convivencia y la tierra y todo, se comunican mucho entre ellos. Entonces en esta región podemos encontrar personas que hablan 2 o hasta 3 lenguas, eh, sobre todo para el comercio, como les decía. También, como a una parte es muy alta y está en los cerros, tienen maderería de pinos y cedros, y también hay una parte que es mucho más baja, en las barrancas, que están a 400 metros sobre el nivel del mar. En las partes altas hay heladas durante ciertas partes del año, y en las partes bajas pues el clima es mucho más cálido en general, entonces también ahí varía la vegetación y la fauna. Bueno, entre las fiestas típicas de los tepehuanes está el Giotal o el Mitote Tepehuán, que es una celebración donde se realiza en un patio comunal, que puede ser público o puede ser de una familia extendida. El patio es una fiesta que dura alrededor de 10 horas, se hace durante la noche, cuando cae el sol, y se danza durante toda la noche y termina a la mañana siguiente. Durante esta celebración se bebe tejuino, que es como se le conoce, como generalmente estamos habituados a conocerlo como tejuino, pero bueno, en esta región se le denomina tejuino, y es una danza que dura toda la noche porque, según su cosmovisión y su mitología, ellos provienen de una leyenda donde el conejo y el venado bailaron durante toda la noche una danza que les enseñaron las estrellas,
y el venado le pide sus pezuñas al conejo para bailar y le gusta tanto que se va y deja al conejo bailando la danza sin pezuñas para siempre. Y bueno, es una ceremonia como muy importante porque marca tanto los cambios de gobierno, también el paso hacia la adultez de los niños y también la iniciación de los músicos del Jiotal y también de los chamanes cuando hay un cambio. El puesto de chamán es un puesto que se gana y se mantiene de por vida. Y bueno, se realiza en 3 ocasiones del año. El primero es en la bendición de la semilla o la fiesta del esquite, donde se tuesta también semilla para la siembra en enero. Después, en abril, mayo más o menos, se hace otro mitote para pedir buena temporada de lluvias y que el maíz se dé bien en esa temporada. Y en octubre se realiza el tercero del año, que es para bendecir los primeros frutos. El de abril, mayo más o menos a veces coincide con las fiestas de Semana Santa. Y bueno, también los huicholes tienen estas fiestas. Ellos principalmente realizan la de octubre para la bendición de las frutas. Y como vamos a ver, ellos le conocen más como Tezuinada, más que Mitotetepe. Bueno. Y bueno, al tezuino se le conoce también como navaiti, que es como lo conocen ellos, o nosotros como habitualmente como tejuino. Es una bebida, como les decía, que es ceremonial, es a base de maíz fermentado y da da algo de estatus y control social porque las personas que lo van a beber necesitan ser bendecidas, es decir, en el paso a la adultez, a los niños y a las mujeres jóvenes se les bendice para que ellos puedan tomar esta bebida, digamos, de los dioses y puedan formar parte de la comunidad. Antes de la bendición es como si no contaran como adultos y a partir de esto es que ya entran a la adultez y también es cuando empiezan a buscar ya una pareja para establecerse. Y bueno, su preparación es, bueno, va a depender de las regiones donde se elabore, pero de manera general, pues el maíz se remoja y con muy poca agua para que nada más esté un poco húmedo. En algunos lugares es con petates, en otros lugares sobre hojas de pino, en otros lugares como bajo tierra o con arena en las ollas de barro. Se remoja durante varios días hasta que germina. Una vez que ya germina, esto le va a dar el sabor dulce a la bebida. Entonces, ya que está germinado, se muele en el metate, se hierve hasta que obtiene coloración amarilla y se deja otra vez en las ollas de barro para fermentar. Estas ollas no tienen barniz, nada más van cocidas. Y también aquí depende de la región. Por ejemplo, en Jalisco se ponen un poco bajo tierra, no completamente, pero un poco bajo tierra para que estén frías. Sin embargo, en el norte, por ejemplo, con los tarahumaras, que la región es mucho más fría, pues se pone en un lugar oscuro y seco y frío. Nada más, entonces esas van a ser como unas variaciones regionales. Para la fermentación también va a depender de la región. En algunos lugares se usan musgos, en otros avena, en otros la mano del metate, entonces eso va a depender mucho de la región donde se esté elaborando, pero de manera general es esto y como es producto de la fermentación, pues se produce una fermentación alcohólica. Y bueno, entre las actividades económicas y de agricultura de los tepehuanes, primero que nada hay que tener en cuenta que en esta región pues los recursos son limitados, tanto por por el clima, porque además tienen que cosechar y sembrar en laderas, es decir, no tienen extensiones de tierra grandes por las barrancas y todo lo escarpado del terreno, porque, bueno, todas estas grupos culturales de los que vamos a estar hablando se asientan en la Sierra Madre Occidental, entonces pues entre montañas es como un poco difícil el cultivo y además como la adversidad del clima también hace que los recursos sean limitados, entonces es insuficiente para el autoconsumo, por eso tienen que comprar maíz y otras semillas de grupos fuera de ellos y eso también limita también la nutrición pues dentro de la familia, ¿no? Lo que cultivan es lo que da la milpa en general, que es maíz, frijol, calabaza, chayote y chilacayote. En la ganadería tienen muy poco ganado vacuno por el costo del agua y de mantener a los animales y el forraje, entonces en esta región se utiliza la ganadería de extensión. Esto quiere decir que los animales se dejan sueltos durante todo el tiempo para que pasten y ellos tomen agua y todo, y únicamente se mantienen en corrales durante la temporada de maíz para que no se coman los pastos y todo esto y no acaben con el maíz. Y bueno, también tienen ganado caprino, que es poco, ¿no?
también vamos a ver otra característica común en esta región, es que durante la temporada de secas, como todos los recursos son muy limitados, la gente se va hacia la costa, hacia Nayarit, a cultivar frijol y al ensarte de tabaco. Y bueno, en los tepehuanes específicamente, el 70% más o menos de la población forma parte de programas de emigración temporales donde pasa esto. En la temporada de secas van a otras regiones a trabajar. Además de ir ellos a la costa, también suelen ir a los municipios de Canatlán y de Nuevo Ideal, dentro de Durango, a cultivar manzana. Bueno, como les comentaba, ellos consumen chilacayote, que es una especie de calabaza lisa, según los vocablos también del náhuatl, del que procede. Pues como vamos a ver, las características nutricionales son como cualquier verdura. En 150 gramos hay solo 19 calorías y además tiene vitaminas, muy pocos lípidos y proteína, que principalmente están en la semilla, no en el fruto como tal. Y bueno, en esta región y con los tepehuanes lo consumen cuando está inmaduro y pequeño y muy fibroso, en caldos, como si fuera chayote normal, y cuando está maduro, en dulces y también como semillas tostadas y en aguas. En los dulces hay uno que conocemos tal vez, el cabello de ángel, donde está con azúcar y piloncillo, endulzado y rallado. También además como fruta cristalizada. Durante el proceso de cristalización lo que se hace con el chilacayote es que se baña en agua con cal y después y ahí se sumerge hasta que como cambia la textura, y después se introducen en azúcar hasta que alcanza pues la consistencia que deseamos, que ya es como cristalizado. Y bueno, la base de la alimentación, como les decía, viene todo lo que da la milpa. Además complementan con papas, queso, guisados con tomate verde y huevo, porque tienen aves de corral. De la cacería tienen también aves silvestres y pescan también bagre. En los platillos de esta región se consumen el caldo de bolsas de madroño, que son los gusanos de la mariposa, es decir, las bolsitas de las orugas en caldo, también larvas de abeja asadas y las hojas de chícharo fritas en manteca, que es de lo que guardan de los animales que llegan a matar, ya sea de cabra o de cerdo, que es muy poco lo que se consume de cerdos, y además hongos, por ejemplo, colorados, oreja de encino. Los colorados, por ejemplo, es una bacteria que cubre a varios hongos y les da un sabor como muy bueno. Entonces pues pueden ser varias especies de hongos, que son los colorados. Oreja de encino, que viene de la madera, también hay variantes de este hongo. Pueden consumir amapolas hervidas, flores de palma, flores de maguey. Es decir, se aprovechan todos los recursos disponibles, porque al final no es una zona donde abunde la vegetación, entonces se aprovecha todo. Bueno, posteriormente vamos a hablar de los huicholes, que se conocen, bueno, se autodenominan como birraritari o birrárica. Birraritari es el plural o birrárica es el singular. Ellos habitan principalmente en el estado de Nayarit, con grupos minoritarios en Durango y Zacatecas. También tienen cierta parte en Jalisco, perdón. Y bueno, en Durango nada más son alrededor de 1500. Bueno, para los huicholes, el sustento vital proviene de la carne de venado, que como habíamos comentado es un animal sagrado para todas estas culturas, y el maíz también es parte del sustento vital. Se les alaba tanto en el arte como en las cuestiones ceremoniales. Y bueno, también es muy importante el peyote. Como sabemos, es un cactus alucinógeno, pero obviamente en esta cultura no se usa con fines recreativos, sino como un medio de comunicación con los dioses. Es como la puerta a través de la cual los chamanes y solo ciertas personas tienen acceso a consumirlo en ceremonias rituales donde se abre la comunicación con los dioses. Y bueno, en las actividades económicas de los huicholes tenemos que también los cultivos son igual que en los demás, con la milpa, maíz, frijol, calabaza, aquí también amaranto y chile, el chiltepín, que vamos a ver es principalmente de Sonora, pero en esta región también se encuentra algo. La ganadería de extensión, perdón, como ya lo habíamos platicado, y de igual manera ellos se dirigen a la costa
en la temporada de secas para el cultivo de tomate y ensarte de tabaco hacia Nayarit. Bueno, también dentro de los huicholes han tenido más integración hacia centros urbanos, entonces por algo de lo que se distingue este grupo es que los tienen más profesionistas que otros grupos insertados ya en la sociedad que pueden después regresar y apoyar a la comunidad, inclusive algunos hacen canales de YouTube y se han enfocado como en promover que se conozca más a su cultura y se le dé el reconocimiento que tiene. Y este grupo además principalmente se les conoce por la artesanía que realizan, este trabajo de Shakira, de cubrir con Shakira. No sé si han visto esta imagen muy famosa de el bochol, que es un huichol cubierto con Shakira, las máscaras, collares, también estos morrales bordados que se llaman kutsuri, que ellos además, bueno, ahorita ya se venden como artesanía, porque tienen bordados muy bonitos y como pueden ver, por ejemplo, en las máscaras de aquí, la parte de abajo como de la barbilla y las flores estas que vemos es una representación como del peyote, ¿no? Que tienen por la divinidad o la adoración que tienen hacia y perdón, y les comentaba del kutsuri, ahorita se vende como artesanía, sin embargo se utilizaba para guardar ahí semillas para la siembra y también cuando las peregrinaciones o las caminatas eran muy largas, ahí se guardaba pinole para tener como energía. Y bueno, de la artesanía huichola pues es una fuente muy importante de ingresos a la comunidad y por ejemplo se le ha dado tanta difusión por lo que les comentaba de que la comunidad ha migrado hacia centros urbanos que en el 2020 se le reconoció como la mejor artesanía mexicana, ¿no? Para que vean la proyección que ha tenido esto. Bueno, en la alimentación pues igual, es mucho de recolección como hongos, nopales, quelites, pitayas, arrayanes, la temachaca, perdón, es un quelite de la región con la que hacen caldos, también las flores de maguey, la clavelina, que es una flor comestible, como sabemos ahora también están muy de moda, pero ellos la consumen de manera como ancestral, es algo típico para dentro de su alimentación. También comen gualacamote, que se le conoce como camote de cerro, y hacen un caldo con este. Y también el pochote, que son de los árboles la ceiba, tienen como digamos como un bule donde están todas las semillas y esas semillas secas las utilizan para hacer varios platillos, ya sea como en tacos nada más con salsa o también hay otro platillo donde con manteca se fríen y con masa y se hace un guisado a partir de esto, del pochote. Y bueno, también tienen las gorditas de cuajada, perdón. La cuajada es el primer paso para la elaboración de queso. Estas gorditas no van rellenas y van horneadas. Como se elaboran es que se prepara masa para tamales y después se pone cuajada, se mezcla todo con la masa y se hornea. Puede ser en los hornos de las casas como de leña o también en algunas ocasiones como en las brasas se puede llegar a hacer, pero con el atizado, es decir, cuando ya queda poco, la leña está pues prendida muy poco. También pues consumen el tejuino o tezuino. Y bueno, otra cosa, también el queso se consume, sin embargo, como comentábamos, la ganadería es de extensión y entonces no hay siempre agua disponible para los animales, entonces generalmente el queso se elabora en la temporada de lluvias, que es cuando las vacas dan más leche. Bueno, el tejuino, como vemos, este grupo está más hacia el estado de Nayarit y de Jalisco. Y por ejemplo, aquí ya podemos ver en las calles que la gente vende el tejuino como ya no como bebida como ancestral ni ceremonial ni nada, sino como una bebida refrescante, como un tipo de cerveza, donde ya lo venden con chile piquín preparado, con salsa valentina, con nieve de limón y con un grado alcohólico ya menor porque va más diluido. Bueno, después vamos a hablar sobre los mexicaneros, que es un grupo pues mucho más pequeño en extensión y en pobladores, son aproximadamente 1500 en total, habitan en los estados de Durango y Nayarit. Para ellos su cosmovisión está muy entremezclada con las fiestas católicas. Para ellos el
Sol, el dios Sol, tiene esta representación de ser Cristo y la luna de ser la Virgen María. Para ellos también la temporada de lluvias es como vista como algo peligroso porque piensan que los rayos son los ancestros que vienen a hacer maldades como en la tierra, y durante la época de sequías es donde tienen más su tiempo de reflexión, de festividades, como más ceremonial y de espiritualidad. Bueno, entre las actividades económicas y la agricultura, pues igual que en los otros grupos, la agricultura es insuficiente para el autoconsumo, hay que traer semillas y granos de fuera. Igual se cultiva la milpa, que es maíz, frijol, calabaza. Como comentábamos, por lo escarpado del terreno, ellos no pueden meter como maquinaria ni nada. Entonces, como se cultiva generalmente en las laderas, es con método manual o con animales de arrastre, como bueyes, cuando el terreno lo permite, si no es a mano, con la coa también. Bueno, y también tienen ganado pues muy poco, tienen cabras, cerdos, aves de corral y reses, igual de ganadería de extensión, y también comparten esta característica de que deben migrar hacia la costa cuando es temporada de secas. En la artesanía, lo que ellos elaboran principalmente son cestos y canastos de carrizo, y también tejen sombreros. Bueno, igual en la gastronomía, pues todo lo que proviene de la milpa, y de los derivados de maíz lo que consumen pues son obviamente la tortilla, el atole, el pinole, los tamales y la chuina, que es una especie de atole de maíz, pero que lleva carne de venado. Obviamente esto es solo ceremonial, no es algo que se consume de diario, es una bebida ceremonial en las fiestas. Y bueno, en la elaboración del pinole, como se hace es, se desgrana el elote, el maíz se tuesta y después se muele y se endulza con piloncillo, o inclusive en algunos lugares ya con azúcar, porque ya tienen también pues la caña de azúcar y todo este mestizaje del que se ha formado parte de nuestra cultura. Lo pueden usar para aguas, o lo pueden usar para hacer tortitas, o como polvo para ciertas preparaciones. En los frutos que tienen disponibles, pues cercanos a los ríos, principalmente sandía, papaya, naranja y la caña de azúcar, como habíamos comentado. En la recolección, pues pitayas, nopales, arrayanes y también los alacranes. En general en la Sierra Madre Occidental pues hay disponibilidad de alacranes, como sabemos en el estado de Durango pues es algo como muy famoso. Sin embargo, por ejemplo, en la capital es algo que únicamente consumen los turistas, ¿no? Los tacos de alacrán, que es nada más con lechuga, jitomate y limón, el taco, y así va. Y bueno, en la caza y pesca tienen techalotes, que son estas especies de ardillas mexicanas, el venado de cola blanca, que como sabemos es una especie protegida y además es únicamente ceremonial. Entonces, por ejemplo, en muchas ceremonias ya se ha cambiado el venado por los techalotes porque hay mayor disponibilidad, y también algunas veces pues se utiliza la res más como alimento para compartir en lugar de el venado. Y generalmente en todos estos la carne siempre se guarda para cuestiones más ceremoniales, ¿no? No para consumo diario. Y bueno, yéndonos más hacia el norte tenemos a los tarahumaras, o como se autodenominan, rarámuri o muki. Sí hay que resaltar que rarámuri se refiere a los hombres y muki a las mujeres. Habitan en los estados de Chihuahua, noroeste de Durango y Sonora, pero principalmente Chihuahua. Como son el grupo más grande y numeroso de esta región, por eso se le denomina de manera general como la Sierra Tarahumara. Son más de 113,000 personas de este grupo cultural, y significa corredores de a pie, que viene de la raíz rara, y que significa pie, y muri, que significa correr. Son famosos porque a nivel mundial por sus carreras de larga distancia. Esto se debe principalmente a que como las comunidades estaban muy dispersas entre sí, solían, como por cuestión de comunicación, viajar grandes distancias. Se dice que llegaban a recorrer hasta 320 kilómetros en 2 días, es decir, más o menos la distancia entre Morelia y la Ciudad de México, que es muchísimo. Y bueno, pues han sido campeones, y también por el calzado que utilizan, ¿no? Que no se acomodan con tenis y todo esto. Son sandalias que son algo acoginadas, y o en otras ocasiones pues descalzos, ¿no? También dependen
los recursos que tienen disponibles y a lo que se acostumbraron. Y bueno, los rarámuris, en su cosmovisión, ellos pensaban que la tierra estaba principalmente cubierta por agua, es decir, estaban todos rodeados en agua. Entonces hicieron una danza que era la danza de los pascoleros o de la pascola, y que a partir de esta danza que hicieron sus antepasados empieza a surgir toda la tierra como la conocemos, que es la Sierra Tarahumara. En esta fiesta de la pascola o los pascoleros se bebe también tejuino o sowiki o batari, que es como ellos lo denominan al tejuino. Y en esta fiesta se piensa que se llama de la Pascola porque es alrededor de las fiestas de Pascua, es alrededor de la Semana Santa cuando se realiza de manera más habitual, las tejuinadas, digamos, como lo denominan ellos. Y bueno, en la región de ellos, pues es a lo mejor un poco también en las zonas más altas, hay bosques de coníferas, pino piñonero, ellos recolectan piñón, hay encinos y guamúchiles, que son estas como vallitas que por fuera son rojas y por dentro son blancas. Además tienen el oso negro, el lobo mexicano, coyote, gato montés, zorrillo, el venado cola blanca, la ardilla. También el guajolote silvestre, como les comentaba, que tienen la temporada de caza de guajolote, correcaminos, sopilotes, también el bagre y la trucha de río y la carpa. Bueno, en los cultivos igual, la milpa, que es maíz, frijol, calabaza, la papa, también el trigo. El trigo se da mucho en el norte y como vemos que consumen tortillas de harina y todo esto porque requiere una profundidad menor para que el maíz para que dé frutos y se adapta más fácil como a climas extremos. Entonces es por esto que en el norte se consume más también el trigo, a diferencia de en las partes como más australes del país, donde no se consume tanto, es donde es más importante el maíz, digamos. Sí se consume ya trigo, pero es más importante el maíz. Además tienen garbanzo, chícharo, naranja, durazno, ciruela, con el que hacen un chamoy de Nabolato en Sonora. Y bueno, además junto a los ríos tienen chile, papaya, plátano, mango, limón y acelgas. En la gastronomía, derivados del maíz hacen pinole, las tortillas y luego también frijol, pues papa, que se utiliza para complementar casi todos los guisados, calabaza. También hacen guisados con calabaza seca que se rebana y se pone a secar al sol y se va oreando y después se guarda para la temporada donde no hay calabaza y se hacen guisados con esta calabaza remojada y con otras especias. También hongos que recolectan, el trigo, el garbanzo, chícharo, naranja, los frutales que habíamos platicado. Y bueno, también consumen el tonare o tonarí, que es como un alimento ceremonial, igual como decíamos de la carne que se reserva para las fiestas. Puede ser de res, de venado o de chivo, pero principalmente, bueno, más bien, el más ancestral era el venado. Actualmente ya se realiza más de res por la disponibilidad. Haz de cuenta, se toma el animal, se le quita la piel y se pone a cocer todo en tambos, con vísceras y todo, sin agregar nada, así nada más a cocer hasta que ya está muy suave y se comparte en toda la comunidad, todos lo consumen. Y bueno, también con este tonares o tonarí se preparan nopales para yoriki, que son nopales que recolectan con chile chiltepín, que es este rojo que está acá, que es como un piquín, pero en forma de bolita, que es muy común de la región en el norte, y el arí, que este da un sabor umami, que es parecido al glutamato monosódico, perdón. El arí es una especie de sal que utilizan como potenciador de sabores, que proviene de unas termitas que se cubren de una baba y después hay unas hormigas que se comen esta babita, digamos, y van dejando todos estos rastros en el árbol y se van formando unas bolitas que después los tarahumaras lo recolectan. El arí se ha puesto como de moda por ser como una sal mexicana y tal, pero esto ha puesto como en peligro tanto a los árboles como a las termitas y todo esto por la explotación desmedida. Y bueno, además se consumen también pinole, el tejuino, el chapore, que es una tortilla
de trigo, pero es un poco más gruesa y se elabora generalmente con las sobras de cuando ya se prepararon tortillas de trigo. Con todo lo que sobró se hace como una masa más gruesa y se pone en el atizado o en las brasas que quedaron ya en lo último del fogón y queda como una especie de pan, digamos es entre una tortilla y un pan, como que es más gruesita. Después está el satumali, que es una tortilla de pinole, y la tortilla de aleluya, que yo pienso es como si fuera una crepa, pero mexicana. Se hace una masa de trigo como más diluida y sobre un comal se engrasa con manteca de cerdo generalmente o del animal que tengan y ahí se extiende toda la tortilla y esto quedan unas tortillas mucho más grandes. Se aprovecha todo el tamaño del comal. Después vamos a hablar sobre los menonitas, que son otro grupo que habita en el estado de Durango, en el municipio de Nuevo Ideal, que como vemos está al centro del estado. Su lengua es el alemán bajo, se les denomina menonitas porque tenían un líder que era Menno Simons y de ahí adoptan ese nombre. Primero ellos venían de Alemania y de los Países Bajos y migran hacia Canadá por la marginación tanto religiosa como económica que estaban sufriendo ya en esos países. Y después el gobierno de Canadá decide tener más control sobre la educación que se les da a los niños en sus colonias o en sus comunidades. Entonces es que emigran a México en 1922 con el presidente Álvaro Obregón, donde hace un edicto donde los libera de realizar el servicio militar y además también se les da libertad de religión y para enseñar en las escuelas lo que ellos consideran conveniente para su comunidad. Es por eso que realizan su migración a México. Llegan principalmente al estado de Chihuahua, a Cuauhtémoc, y después de ahí es que hacen migración hacia Durango, Zacatecas, y ahorita ya están en prácticamente todos los estados del país. Pero la comunidad más grande está en Chihuahua y después la segunda más grande está en Durango, en Nuevo Ideal, perdón, donde se cultivan las manzanas. Bueno, llegan en 1922 a México y en el 27 está la Gran Depresión, entonces pues la producción agrícola empieza a ser muy mal pagada y ellos como manera de como subsistir y de tener más ingresos empiezan a producir el queso Chester, como es como ellos lo denominan en sus comunidades, que aprenden de los mormones su elaboración, y entonces se empieza a comercializar como queso menonita. Y cuando unas empresas como más grandes lo producen a gran escala y ya no es con comunidades menonitas, es lo que conocemos como el queso Chihuahua. Bueno, en el sistema mexicano de alimentos equivalentes es como un alimento de origen animal de alto aporte de grasa. Si vemos una porción de 28 gramos tiene aproximadamente 105 calorías, 6 gramos de proteínas y 8.4 de lípidos. Es rico en calcio, evidentemente, por ser un producto lácteo. Y bueno, la alimentación de los menonitas proviene, como se dedican a la agricultura, pues tienen hortalizas, es decir, todo tipo de vegetales, además la papa, especias y árboles frutales. En el ganado ellos sí tienen vacuno y porcino, con los que generalmente hacen varios embutidos como jamones y también de ahí tienen como morcilla y la grasa y todo esto. Y tienen gallinas, pavos y gansos. De los tiempos de comida que realizan en realidad los menonitas, de manera habitual eran 4 tiempos de comida. El desayuno a las 7 de la mañana, que incluía pues lo que parece ser un desayuno regular, como café, huevos, cereal, avena, inclusive burritos, porque ellos pues por religión no tienen como ninguna restricción alimentaria, entonces también han adoptado como cuestiones de la cultura mexicana. También ya los burritos es algo habitual en su desayuno. Y además tienen como la parte más europea del pan, mantequilla, queso y salchichas y embutidos y mermeladas en el desayuno. Después a las 12 del día es donde hacen la comida fuerte. Y a las 3 de la tarde, de manera habitual, tenían una comida que se llama el FASPA, que era bueno, todavía existe el FASPA, nada más que ahorita ya generalmente no se realiza esa comida, sino que se deja únicamente para los domingos y se sustituye por la cena que es a las 6 de la tarde. Antes sí se realizaban las 4 comidas por lo arduo de los trabajos y de las labores, sin embargo ahorita generalmente ya nada más se hacen la de las 7, las 12 y las 6, como mencionaba, a excepción de los domingos, que en el FASPA ahora se toma como una reunión para toda la familia, para convivir y tal, donde se preparan panes de trenzas,
las galletas, pasteles, las mantequillas, los quesos, salchichas, aguacate, mermeladas, conservas. Por ejemplo, los menonitas hacen mucho de las conservas, que pueden ser desde pepinillos, jitomates, calabaza, duraznos, peras, de todo, ¿no? Manzanas, todo se hace en conserva. Y bueno, además de los platillos, tienen el caldo ucraniano, que es un caldo o borscht, que se llama, o sommerborscht, que tiene caldo que principalmente es de cerdo, además lleva zanahoria en cubos, repollo picado no muy finamente, sino como en trozos, la papa en cubos también, chícharos, jugo de tomate y algunas familias, eso depende del gusto de cada quien, agregan salchicha ahumada o solamente la sal. Y antes de servir, a cada plato se le pone una cucharada de crema agria o al gusto y ya se sirve. Este es un caldo ucraniano que también viene, no se sabe bien si el origen es como de Ucrania o Rusia. Y bueno, también tienen el kilje, que es una pasta casera que ellos elaboran con huevo, harina y mantequilla o manteca que tengan. Además se le pone tocino, salchicha, crema, cebolla y leche. Entonces, como vemos en la foto acá, es una pasta blanca, digamos. Y como mencionábamos, todas las mermeladas. También se hacen conservas de carne, se enfrasca y se envasa todo para tener mayor disponibilidad. Porque antes, bueno, la mayoría no tiene electricidad, pero algunos ya la están utilizando. Como que hay grupos que se han ido modernizando más, pero como de manera regular no tenían refrigeración, pues la manera de conservar todos los alimentos era a través de las conservas. También otra cosa que hacen luego es, se van turnando, cada familia va matando una res y entonces a cada familia le va tocando una parte de la res hasta que a todos ya les tocó toda la res completa, digamos, como si fuera una tanda, y al final pues se vuelve a repetir. Es como que tienen un sistema muy ordenado donde todo es como muy justo y de apoyo al prójimo. Y pues bueno, esto fue todo para la sesión de hoy sobre hábitos alimentarios de Durango. Muchas gracias.